Clara Morales llevaba horas sentada en el banco de madera de la estación, con la espalda encorvada y la mirada clavada en la tierra seca bajo sus pies desnudos. Su vestido, alguna vez color crema, ahora parecía un trapo de viajera olvidada, y su cabello suelto caía sobre sus hombros como un velo de tristeza. El tren que debía llevarla a una promesa de trabajo nunca llegó, y el hombre que la citó allí simplemente desapareció. Sin dinero, sin familia y sin lugar a donde ir, se aferraba a su pequeña maleta vacía como si aún le quedara algo digno. A su alrededor, las voces del pueblo resonaban como cuchillos, algunas susurrando sobre la que fue abandonada, otras riendo por lo bajo. Pero entonces, entre las pisadas apuradas y los gritos de los niños corriendo, se detuvo un par de zapatitos rojos frente a ella. Clara alzó la vista lentamente y vio a una niña de trenzas perfectas, no mayor de 7 años, con una expresión seria y una ternura que rompía el aire seco del oeste. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó la niña con voz clara. Clara apenas pudo negar con la cabeza, tragando el nudo en la garganta. Fue entonces que la pequeña, sin miedo ni duda, se acercó más y con la dulzura más desarmante, dijo: «Tú necesitas un hogar. Y yo necesito una mamá». Las palabras rebotaron en el pecho de Clara como un relámpago. Antes de que pudiera responder, un hombre alto, de sombrero polvoriento y mirada dura, apareció detrás de la niña, tomándola suavemente por el hombro. «Elena, no molestes a la señorita», dijo con firmeza, sin ocultar la mirada de desconfianza que le dirigía a Clara. Pero la niña no se movió. «Papá, ella está triste, como tú cuando mamá se fue». El silencio se volvió espeso. El hombre, don Samuel Ramírez, viudo y ranchero, apretó la mandíbula como si algo en su interior se quebrara, pero no dijo nada más. Clara bajó la cabeza no queriendo causar problemas, pero la niña, con dedos pequeños, tomó su mano. «¿Puedes venir a cenar con nosotros? Tenemos pan». El pan. La palabra se sintió como una promesa. No de comida, sino de pertenencia, de ser vista, de ser tocada sin vergüenza. Las risas del fondo se apagaron por un momento, y por primera vez en semanas, Clara se atrevió a sonreír, aunque apenas fuera una curva temblorosa en sus labios. Clara caminaba detrás de la niña como si estuviera dentro de un sueño prestado. Cada paso era una contradicción. Quería correr en dirección opuesta, pero sus pies no obedecían. Elena saltaba delante de ella, sujetando con fuerza su mano, mientras el padre la seguía en silencio, con una rigidez que parecía hecha de piedras. Al llegar al porche de la casa, una construcción sencilla pero limpia, con una mecedora que aún olía a madreselva, Clara se detuvo en seco. «Solo un plato», se dijo a sí misma. «Después me iré». Don Samuel abrió la puerta sin una palabra y la dejó pasar con un gesto de cabeza. El calor del interior la envolvió de inmediato, tanto por el fuego encendido como por los dibujos infantiles que decoraban las paredes. En la cocina, una mujer mayor, morena y encorvada, removía un guiso humeante. «Tía Luz, ella es Clara. Viene a cenar porque no tiene casa y porque va a ser mi mamá», anunció Elena con total naturalidad. Clara se quedó helada. Tía Luz, que no levantó la vista, solo murmuró: «¿Así que otra cena con fantasmas?». Samuel frunció el ceño. «No empieces». Clara se sintió de pronto como un peso que incomodaba a todos. «Yo no quiero causar problemas, solo agradezco el pan». Tía Luz finalmente se giró, y sus ojos, más sabios que crueles, la examinaron de arriba abajo. «Pues si vas a sentarte en esta mesa, al menos lávate las manos». Clara obedeció en silencio, tratando de no mirar el reflejo de su rostro en el agua del barreño. Estaba más delgada de lo que recordaba. Cuando se sentaron a la mesa, Elena le pasó el pan a Clara como si fuera una corona. «¿Te gusta el guiso de lentejas?», preguntó con una sonrisa ancha. Clara asintió con los ojos brillosos. Hacía semanas que no probaba comida caliente,
Durante la cena, tía Luz no volvió a hablar, pero su mirada ya no era tan dura. Samuel seguía callado, observando sin intervenir, hasta que Elena, con la boca llena, soltó: «Mañana le enseño mi cuarto». Clara casi se atragantó. «Yo no puedo quedarme aquí». Elena bajó la mirada decepcionada, pero fue Samuel quien, por primera vez, habló directamente a Clara. «¿Tienes algún lugar mejor donde dormir esta noche?». El silencio fue su única respuesta. Afuera, la luna se alzó como una testigo blanca y muda. Clara apretó el pan en sus manos, dándose cuenta de que ese trozo no solo era alimento, sino una puerta entreabierta, una que aún podía elegir cruzar. ¿O no? Esa noche, el colchón crujía bajo el peso de la duda más que por el cuerpo de Clara. Aunque Elena la había guiado con entusiasmo hasta la pequeña habitación adornada con flores dibujadas y muñecas remendadas, Clara no se había atrevido a acostarse en la cama infantil. Se había sentado en el borde, mirando la silla donde dejó su abrigo raído, preguntándose si debía huir antes del amanecer. Elena ya dormía profundamente, con un mechón de cabello enredado sobre la mejilla, abrazando una muñeca sin un ojo. La respiración tranquila de la niña llenaba la habitación como un canto olvidado. Clara pensó en las noches anteriores, dormida entre cartones detrás del mercado, con el frío mordiendo sus huesos y el miedo a que alguien la despertara de forma cruel. ¿Por qué le costaba tanto aceptar este silencio cálido, esta cama compartida, esta oportunidad que parecía no tener precio? Quizás porque nunca había recibido algo sin consecuencias. Siempre había un pero, una condición, una traición esperando al final. A medianoche, los pasos de Samuel subiendo las escaleras la alertaron. Clara se tensó. No confiaba en hombres, y mucho menos en silencios. Pero él no entró, solo colocó algo fuera de la puerta. Cuando Clara la entreabrió en silencio, encontró una manta doblada y una taza de leche aún tibia. No había nota, ni gesto, ni palabra, solo ese acto, pequeño, suficiente. Cerró la puerta lentamente y se sentó otra vez al borde de la cama, el corazón latiendo como si le hubieran contado un secreto. La madrugada avanzó y, sin querer, sus párpados cedieron. Al amanecer, Clara se despertó sobresaltada. Elena ya no estaba. Alarmada, bajó corriendo, temiendo que le hubieran quitado lo único puro que había conocido en años. Pero la encontró en la cocina, con harina en la nariz, ayudando a tía Luz a preparar pan. «¿Duermes conmigo otra vez esta noche?», preguntó Elena sin levantar la vista. Clara no supo qué responder. Se sentía entre el impulso de huir y el deseo, casi infantil, de quedarse para siempre. Samuel desayunaba en silencio como siempre, pero su presencia ya no parecía una amenaza, sino una muralla que nadie más podía ver. Tía Luz habló sin mirarla. «La masa necesita tiempo para crecer, igual que tú». Clara no supo si era una ofensa, un consejo o ambas cosas, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sucia, ni sospechosa, ni invisible, solo incómodamente visible. Como si alguien, por fin, estuviera dispuesto a mirar más allá de lo que había perdido. Y ella no sabía si eso dolía o curaba. Esa tarde, Clara se sentó por primera vez a una mesa con comida caliente servida en platos iguales, como si fuera parte de algo que no tenía nombre, pero que dolía de tan nuevo, de tan imposible, de tan deseado. Tía Luz había puesto un guiso espeso con papas y zanahorias frente a todos, y aunque Clara dudó al principio, Elena tiró suavemente de su mano y le susurró: «Es tuyo también», como si pudiera leer la vergüenza que le temblaba en las pestañas, esa que la hacía sentir que todo lo bueno debía pagarse con algo que dolía más. Samuel, en el extremo de la mesa, partía pan sin mirar a nadie directamente, pero en sus silencios ya no había amenaza, sino una extraña forma de espacio, como si él entendiera que algunas heridas se sanan sin hablarlas. Cuando Clara llevó la cuchara a la boca, el sabor simple y caliente le rompió algo por dentro.
una especie de coraza que había construido a fuerza de desprecio y abandono, y que ahora se derretía entre papas blandas y caldo con olor a laurel. No lloró, porque ya había gastado todas sus lágrimas en estaciones, portales y rincones donde nadie miraba, pero sus ojos se humedecieron con una ternura que no sabía a quién pertenecía. Y por un instante deseó que su madre la viera, no para reprocharle nada, sino solo para notar que estaba viva, entera, sentada a la mesa de otra familia. Elena le hablaba entre bocados sobre su escuela, su dibujo de un perro morado, y de cómo la señorita Amalia tiene bigote pero nadie se lo dice porque es buena. Y Clara escuchaba como quien escucha llover después de años de sequía, sin querer interrumpir. Tía Luz se levantó a buscar más pan y puso una mano breve en el hombro de Clara al pasar, como si sellara un pacto invisible de cuidado que no necesitaba explicarse. Cuando todo terminó, Clara quiso agradecer pero no supo cómo, así que empezó a recoger platos. Y aunque tía Luz dijo que no hacía falta, no insistió cuando vio que esa era la forma que tenía la chica de no sentirse una carga. Al lavar los platos, Clara vio por la ventana a Samuel acariciando el caballo del corral, y algo en su postura le pareció familiar, no por lo visto, sino por lo sentido. También él parecía estar sobreviviendo en silencio. Esa noche, al subir con Elena a la habitación, la niña le mostró una hoja con dos figuras dibujadas tomadas de la mano, una pequeña con coletas y otra más alta con el cabello revuelto, y dijo, «Esta eres tú, si quieres». Y Clara no respondió, pero dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo como si fuera un billete que le diera derecho a quedarse. A la mañana siguiente, mientras Elena corría tras una mariposa en el huerto, Clara entró a la sala y se detuvo frente a una repisa donde un retrato enmarcado destacaba entre las figuras de cerámica y los jarrones polvorientos. Era la imagen de un hombre joven, de rostro sereno pero firme, con la misma mandíbula de Samuel y unos ojos que, aunque en blanco y negro, parecían vivos. Llevaba uniforme, y Clara no necesitó preguntar para saber que era su hermano fallecido, el padre de Elena. Tía Luz apareció en silencio a su lado y dijo, sin que Clara le hubiera dirigido palabra, «Se llamaba Simón. Murió antes de ver a su hija caminar». Clara sintió un nudo en el pecho que no le pertenecía, pero dolía igual. Tal vez por lo injusto, tal vez porque no debía haber tanta tristeza en una casa que ahora olía a pan recién horneado. ¿Era buen hombre?, preguntó Clara en voz baja. «El mejor», respondió tía Luz, y la manera en que lo dijo hizo que el silencio posterior pesara más que cualquier explicación. Luego agregó, «Samuel se parece tanto a él que a veces duele». Esa frase quedó suspendida, como una hoja a punto de caer. Clara no quiso entrometerse, pero había una pregunta que no pudo guardarse. ¿Él? ¿Quiere que yo me quede? Tía Luz la miró con una mezcla de ternura y cautela. Él no lo dice, pero anoche dejó una taza más en la mesa, sin que nadie se lo pidiera. Esa simple acción, una taza puesta sin palabras, tuvo más poder que cualquier promesa, y Clara lo sintió como una aceptación tímida pero sincera. Más tarde, en el granero, encontró a Samuel preparando las sillas para el mercado de la tarde. Él apenas levantó la mirada, pero le tendió una madera y dijo, «¿Sabes lijar?». Ella asintió, aunque no del todo segura, y durante horas trabajaron en silencio, compartiendo astillas, miradas esquivas y el sonido rítmico del papel lija. No hablaron de sentimientos, ni de pasados, pero Clara sintió que algo invisible se estaba construyendo entre ellos, algo más sólido que la madera que pulían. Al final del día, Elena corrió hacia ellos con un ramo de flores silvestres que había recogido, y le entregó uno a cada uno. «Uno para papá, uno para mamá», dijo con una sonrisa descarada. Y antes de que Clara pudiera corregirla, Samuel aceptó la flor con una media sonrisa, sin protestar. Clara se quedó congelada, sin saber si había sido un juego infantil o una verdad prematura, pero no dijo nada.
Solo apretó el tallo de su flor entre los dedos, como si con eso pudiera sostener el futuro. Clara había lavado su ropa con agua fría en el pozo, pero esa mañana encontró un vestido azul doblado cuidadosamente sobre su cama, con pequeños bordados en las mangas que revelaban manos pacientes. No había nota ni explicación, pero el aroma a lavanda delataba a tía Luz. Cuando Clara bajó, el vestido puesto y el cabello peinado con más cuidado del habitual, Elena la aplaudió como si hubiera asistido a un espectáculo. Samuel apenas levantó la vista de su desayuno, pero murmuró: «Ese color. Se ve bien». Aunque fue breve, esa frase le calentó las mejillas más que el sol de la mañana. Después de almorzar, Luz les pidió que la acompañaran al pueblo para hacer compras. Clara dudó, pero Elena insistió en ir. Y Samuel, sin mirarla directamente, dijo: «No sería malo que te vean». En el camino, Clara sintió las miradas de algunas mujeres desde los ventanales. Un par de hombres, viejos y jóvenes, la reconocieron de cuando dormía en la estación, y sus ojos se deslizaron sobre ella con una mezcla de sorpresa y desconfianza. En la tienda, mientras Samuel escogía clavos y cuerda, una mujer de cabello rubio se le acercó a Clara y murmuró: «Te conviene no hacerle daño. Él no habla mucho, pero cuando ama, lo hace con todo el pecho». Clara quiso responder, pero no hubo espacio. La mujer ya se había ido. Más tarde, en la plaza, Elena se soltó de su mano para correr detrás de unas palomas, y un niño del pueblo la empujó, haciéndola caer. Clara corrió de inmediato, pero antes de que pudiera llegar, Samuel ya había levantado a la niña en sus brazos y sostenía la mirada del padre del niño con una firmeza contenida. «Que aprenda a respetar», dijo simplemente, sin elevar la voz, y el otro hombre solo bajó la cabeza. Clara sintió entonces que la plaza entera estaba midiendo su reacción, esperando verla temblar, llorar o huir. Pero en lugar de eso, tomó la mano de Elena con fuerza, la besó en la frente y se giró hacia Samuel. «Gracias», dijo, con una calma que no sentía. En el regreso, Samuel rompió el silencio. «No todos van a entender, pero eso no importa si aquí», y se señaló el pecho. «Las cosas están claras». Clara asintió sin hablar, porque temía que cualquier palabra hiciera colapsar la frágil paz que se estaba gestando. Ya en casa, al quitarse el vestido azul, lo dobló con cuidado y lo guardó bajo su almohada como si fuera algo sagrado. Afuera, el sol se ponía, y la niña dormía con la flor que aún no se había marchitado. La mañana siguiente trajo consigo un silencio denso. El canto de los gallos pareció apagado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Luz regresaba de misa con pan caliente cuando dijo, sin mirar a Clara: «Hoy vendrá el pastor. Preguntará por ti». Clara dejó de barrer el porche. No preguntó cómo lo sabía. Simplemente asintió. Un par de horas después, un carruaje polvoriento se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre de cabello gris, ojos filosos y sotana limpia. Se presentó como el pastor Eusebio, pero nadie le ofreció asiento. Elena lo miró con esa inocente mezcla de miedo y valentía que solo los niños conocen. «Ella es mi mamá nueva», dijo señalando a Clara. Eusebio la ignoró. Miró a Luz. «Dicen que acoge una mujer caída». Luz levantó la barbilla. «Aquí solo acogemos a quien tiene hambre». Eusebio giró hacia Samuel. «¿Y usted? ¿Se hace responsable de la reputación de esta casa?» Samuel cruzó los brazos. «Me hago responsable de la niña. Y si Clara está aquí, es porque Elena duerme mejor desde que llegó». Eusebio caminó hacia Clara. «¿Tiene usted algo que confesar?» La voz sonaba a sentencia. Clara lo sostuvo con los ojos. «No soy santa, tampoco ladrona. Tengo manos limpias y corazón cansado. Si eso basta para hacer una amenaza, pues lo soy». Eusebio no respondió, pero el aire pareció crisparse. Luego murmuró algo sobre la iglesia y el ejemplo, y se marchó sin mirar atrás. Elena fue la primera en hablar después. «¿Por qué no le gustas, si tú sí me abrazas cuando tengo frío?» Clara no supo qué responder, así que simplemente la abrazó otra vez.
Por la tarde, nadie se acercó a comprar pan. Nadie pidió huevos ni leche. El pueblo, sutilmente, comenzaba a girar la espalda. Pero Luz, con la calma de quien ya ha vivido demasiado, preparó la mesa como si el mundo no ardiera afuera. Si nos quieren en silencio, que nos escuchen masticar. En la cena, Samuel trajo un pequeño paquete. Dentro, una hoja blanca y un lápiz. Escribe tu nombre, el real, el que no has dicho aún. Clara dudó. Habían pasado años desde que escribía algo más que su firma. Lentamente, escribió. Clara Romero. Elena la leyó en voz alta. Romero, repitió. Así se llaman las flores que crecen solas en la tierra seca. Nadie habló más. Pero en esa mesa, con pan, sopa y silencio, Clara sintió que por primera vez en mucho tiempo, sí existía. Y aunque el pueblo no lo supiera, acababan de bautizarla de nuevo. 2 días después, cuando Clara barría la entrada como cada mañana, notó que el viento no traía risas ni voces. El aire estaba tenso, como si el pueblo entero la espiara tras las cortinas. Pero fue Elena quien rompió el hechizo. Se puso su vestido amarillo, el único sin parches, y le dijo a Clara: «Hoy quiero invitar a mis amigas a jugar aquí». Clara se arrodilló para mirarla a los ojos. «¿Y si no quieren venir?». Elena pensó un segundo. «Entonces iré yo a buscarlas». Antes de que pudiera decirle que no, la niña salió corriendo por el sendero, cruzó la plaza y tocó a la puerta de las hermanas Méndez. Clara la vio desde la ventana, su pequeña figura esperando en el umbral. La puerta se entreabrió. Una madre asomó la cabeza y al ver a Elena, la cerró con un golpe seco. Elena no lloró. Fue a la siguiente casa, y a la siguiente. Una tras otra las madres del pueblo negaron con la cabeza antes siquiera de escucharla. Clara corrió a alcanzarla cuando la vio parada sola frente al pozo. «No llores, mi amor», dijo arrodillándose. Pero Elena no lloraba. «¿Por qué me castigan si yo no hice nada malo?». Clara no supo qué decirle, así que le ofreció su mano. La niña la tomó con fuerza, y entonces, en ese gesto, Clara entendió que la batalla no era suya sola. Al volver a casa, Elena se encerró en la habitación y sacó papel, tijeras y cinta vieja. Durante horas cortó figuras de papel y escribió nombres: Rosa, Marta, Lili. Luego, al atardecer, colocó todas las muñecas de papel en círculo en el jardín. Cuando Samuel llegó, las vio y preguntó qué era aquello. «Una fiesta. Ya que nadie vino, yo hice a mis amigas». Samuel tragó saliva. «Es la fiesta más bonita que he visto». Y se sentó con ella en medio de las muñecas. Pronto llegó Luz con pan dulce, luego Clara con una manta. Sin planearlo, celebraron una fiesta entre ellos 4, bajo la luz dorada del ocaso, rodeados de amigas de papel con nombres reales. Desde las ventanas, algunas cortinas se movieron. Alguien las observaba. Una figura solitaria cruzó la plaza. Era la pequeña Lili Méndez, con su muñeca rota en brazos. Se acercó tímida. «¿Puedo quedarme un ratito?». Elena la miró sorprendida, luego feliz. «Claro, no tienes que traer nada, ya hay pan». Y sin pedir permiso, Lili se sentó. Clara vio cómo esa pequeña desobediencia podía ser el principio de algo grande. Tal vez los niños harían lo que los adultos no se atrevían: mirar sin odio. Al día siguiente, cuando Clara se despertó para preparar el desayuno, encontró a Elena y Lili sentadas en el suelo, compartiendo pan duro y riéndose en voz baja. «No quise despertarte», dijo Elena, pero Lili llegó temprano. Clara les sirvió leche caliente y les dijo que podían quedarse en la mesa. Lili miraba todo con ojos grandes, como si nunca hubiera estado en una cocina con olor a hogar. Antes de irse, Elena le puso una nota en la mano. «Mañana hacemos más muñecas. Ven si quieres». Lili asintió como quien acepta un secreto. Esa tarde, 2 niños más se acercaron al jardín. No tocaron la puerta ni hablaron, pero se quedaron mirando desde la reja. Clara los vio y sonrió sin decir nada. Elena, en cambio,
Los llamó. ¿Quieren hacer muñecos también? Uno de ellos negó, pero el otro dio un paso, luego otro, y al final cruzó. Me llamo Ismael, dijo con la voz temblorosa. Así, día tras día, llegaban más niños. No siempre jugaban. Algunos solo miraban. Otros traían algo. Una flor seca, una piedra brillante, un dibujo. Clara guardaba cada uno como si fueran tesoros. Pero los adultos del pueblo no veían lo mismo. Una tarde, Samuel regresó con la cara dura como piedra. Hoy me quitaron la silla en la reunión del pueblo. Nadie me habló. Clara le tomó la mano. ¿Lo harías distinto si pudieras volver atrás? Samuel la miró largo. Number aunque me dejen de hablar para siempre. Esa noche, colocaron una mesa más grande en el jardín. Samuel talló nombres en la madera. Elena, Clara, Samuel, Luz, y uno por uno, los nombres de los niños que habían llegado. Cuando Lily vio su nombre allí, lloró. Nunca tuve un lugar así, dijo. Elena le pasó un pañuelo y dijo en voz baja, ahora sí. Pero la tensión afuera seguía creciendo. Un día, una piedra cruzó el jardín y rompió una de las muñecas de papel. Elena corrió a recogerla, pero no lloró. Solo es papel, dijo. Clara, en cambio, sintió un nudo en la garganta. No fue solo una piedra, pensó. Fue una advertencia. Sin embargo, no dijeron nada a los niños. Al día siguiente, hicieron más muñecas, más grandes, más fuertes. Las colgaron en el árbol como estandartes. Elena pintó en una. Aquí caben todos. Samuel la vio y dijo, esa niña tiene más valor que medio pueblo. Y Clara pensó que quizás, solo quizás, lo imposible estaba empezando a cambiar. El sol de la mañana caía suave sobre el jardín cuando Elena salió con una canasta de pan, y los niños comenzaron a llegar sin que nadie los llamara. No corrían, no gritaban, solo entraban como si ya supieran que ese lugar era suyo. Samuel les servía leche con miel, y Clara cortaba rodajas de pan como si llevara años haciéndolo. Ese día, sin embargo, no todos llegaron con las manos vacías. Ismael trajo una vieja armónica y tocó una melodía que hizo llorar a un niño más pequeño. Lily, en cambio, trajo una hoja arrugada donde había escrito con esfuerzo, «Este es mi lugar». Clara la guardó en la repisa como si fuera un cuadro de valor incalculable. Pero la tensión en el pueblo también había crecido. Esa tarde, mientras Samuel trabajaba en el huerto, un grupo de vecinos se acercó a la reja. No gritaban, pero sus ojos eran duros. «No podemos seguir ignorando esto, Samuel», dijo el más viejo cruzado de brazos. «Estás trayendo problemas al pueblo». Samuel se puso de pie despacio. ¿Sabes cuántos años pasé pidiendo ayuda y nadie respondió? Nadie contestó. Estos niños no son el problema. Son el futuro que ustedes nunca miraron. Uno de ellos soltó una carcajada seca. ¿Y tú quién eres para hablar de futuro? Samuel no respondió. Solo abrió la puerta de la casa y los invitó a mirar. Adentro, los niños reían, pintaban. Algunos dormían abrazados a muñecos de trapo. No había desorden, ni ruido, solo paz. El más joven del grupo se quedó mirando a Lily, que dibujaba una casa con muchas ventanas. ¿Eso es tu casa?, preguntó. Ella asintió. La que me dio Elena. El joven bajó la mirada. Mi hermana murió con 5 años. También le gustaba dibujar así. Se fue sin decir más. Los demás lo siguieron en silencio. Esa noche, Clara se sentó junto a Elena. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Elena negó. Tengo algo mejor. Tengo una mesa llena. Clara la abrazó sin decir palabra. Al día siguiente, no hubo piedras, ni miradas frías, solo un silencio nuevo, uno que no pesaba sino que abría espacio. Y cuando Samuel instaló un cartel en la entrada que decía, «Aquí empieza el hogar», nadie lo quitó. A la hora de la cena, Elena miró a Clara. «¿Crees que todos los niños tendrán un lugar algún día?». Clara respondió, con los ojos llenos. «Si tú sigues preguntando así, creo que sí». Y en la mesa, una silla más esperaba. Por favor, dale like,
Comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras sido esa niña en la estación, ¿le habrías ofrecido un hogar también? Cuéntanos en los comentarios.